El tema es cómo me puedo enfrentar a los poderes demoníacos. ¿Realmente tengo posibilidad contra ellos? Porque nos han pintado los poderes demoníacos como los más tremendos. Es que esos sí son los poderosos. Es más, cuando uno ve los dibujos animados japoneses y bueno, de orientales, se da uno cuenta que siempre muestran al demonio como el más poderoso. Y todo el mundo le tiene miedo y todo el mundo le sale corriendo. Oye, es necesario que yo entienda cuál es el poder que hay en mí y que me voy a enfrentar a esos poderes demoníacos. Entonces debo tratar con ellos, debo empezar a enfrentarme. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ahí estaba hablando el apóstol, enseñando cómo la unción de Dios nos permite ir a sacar a aquellos que están oprimidos por las tinieblas. No podemos seguir viviendo oprimidos. Hay unción sobre nuestra vida, hay sanidad. Y vamos a enfrentarnos a varias cosas allí en nuestra vida. Vamos a enfrentarnos a diferentes tipos de espíritus. Espíritus que son las huestes espirituales de maldad. Hay espíritus seductores que van a afectar el espíritu, o sea que tome nota. Hay espíritus inmundos que van a afectar el alma. Hay espíritus de enfermedad que van a afectar el cuerpo. Esto lo vamos a ver más a fondo. ¿Ok? Y todos estos espíritus pueden oprimir, poseer y obsesionar. Es tremendo como el Señor en este versículo de Hechos 10:38 entra hablando de algo tremendamente importante. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y así dice, como Dios ungió, escúchenme, recuerden que en Isaías 61 dice el Señor que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y nos ungió y nos llenó de su presencia y de su Espíritu, ¿para qué? Para anunciar la palabra del Señor, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para hacer las obras mayores que el Señor Jesús hizo. Y entonces lo primero que aquí Pablo nos está diciendo en el libro de Hechos es que así como el Señor Jesús fue ungido, mayores cosas a las que Él hizo nosotros haremos, dice la palabra. Y entonces aquí dice, bueno, hay espíritus los cuales el enemigo ha enfilado en contra de su iglesia, sus hijos, y no solamente la iglesia, es en contra de todo el mundo. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir, y entre más oprimida tenga la gente, pues muchísimo mejor, porque entre más oprimida está la gente, más reniega de Dios. Lo primero que ustedes encuentran en todos lados es que la gente pregunta cuando pasan cosas terribles, es ¿y dónde estaba Dios que no los guardó? ¿Y dónde estaba Dios que no sé qué cosa? Porque eso es lo que el enemigo busca. La pregunta no es ¿y dónde estaba Dios? Es ¿qué hago yo que no estoy con Dios? ¿Qué hago yo que no he buscado a mi papá? ¿Qué hago yo? ¿Dónde estoy yo parado que no he reconocido que Él es el hacedor del cielo y de la tierra y de todo cuanto vemos, que Él es mi rey, que Él es mi creador, que Él es mi todo, y yo estoy totalmente alejada de Él? Y eso es lo que en algún momento la gente tiene que preguntarse. Pero bueno, en un momento lo que Dios nos está diciendo y nos está trayendo claridad esta noche a cada uno de nosotros es que hay espíritus seductores. Y los espíritus seductores seducen el espíritu. Y ahí tiene que ver muchísimo con la clase pasada cuando hablábamos de la imposición de manos y de la transferencia de espíritus. Porque de esa forma se busca dominar a la gente, se busca controlar a las personas, se busca transferir cosas y ahí debemos ser muy, muy cuidadosos. Ya lo vimos hace 8 días. Si usted no lo vio, devuélvase al miércoles pasado y escuche la enseñanza que fue poderosa. Hay espíritus inmundos que afectan el alma. Recuerden que el alma son los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad. La voluntad. Cuando nosotros vemos que hay espíritus inmundos que afectan el alma, ¿qué es lo que terminan haciendo estos espíritus? Haciendo que nosotros como personas terminemos dolidos, heridos, la paz se nos va por completo, terminamos consumidos en las rabias, en los rencores, en las iras, porque todo es por emociones, ¿no? Entonces, como el alma son las emociones, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, toda la emoción se alborota dentro de nosotros, es un solo alborote y explotamos y eso es un volcán total. Y esos espíritus inmundos trabajan de la mano con los espíritus de enfermedad, porque si mi alma está totalmente volcanizada, por decirlo así, ya casi que hace erupción por todo lo que en algún momento esos espíritus inmundos han estado atacándonos, termina manifestándose los espíritus de enfermedad que atacan directamente el cuerpo. Y como mi esposo les decía, vienen a oprimir, a poseer y a obsesionar a las personas. Si vamos a librar una guerra espiritual,
una guerra espiritual efectiva, tú y yo debemos aprender. ¿Aprender a qué? A cómo tratar con este tipo de demonios, cómo tratar con este tipo de espíritus, cómo poder sacar esos poderes y quitar la autoridad que ellos puedan tener en un momento determinado sobre nuestra vida. Mira, continuamente alrededor nuestro hay mucha gente que está siendo allí oprimida, como dice ahí, oprimidos. Hay muchos que están siendo poseídos, hay unos que están siendo obsesionados por ese tipo de espíritus, atacando su espíritu, su alma, su cuerpo, todo el tiempo. ¿Cómo entonces manejarlo? Entonces, para poder aprender tenemos que revisar qué pasó, cómo hizo Jesús. Él que es nuestra guía, Él que es el que trae sobre nosotros la liberación, es el que dice la palabra que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pues, ¿cómo hizo Jesús? ¿Cómo hizo Jesús para poder manejar esto? Entonces, si tú te das cuenta, Él siempre enseñó a sus discípulos y demostró que Él tenía el control y el poder sobre estos espíritus inmundos. Él siempre estuvo, ¿por qué? Porque tenía una conexión permanente. Lo primero que tú y yo tenemos que entender es que la conexión con Dios nos va a dar autoridad. La conexión de Cristo siempre permanente con el Padre, siempre guardado en las manos de Dios. Para que yo pueda tener esa guerra espiritual exitosa, debo vivir en santidad. Para que yo tenga esa guerra espiritual exitosa, no debo tener puertas abiertas. Para que yo pueda vencer en esa guerra espiritual, debo guardar mi corazón al Señor, entregarle mi vida al Señor. Mucha gente aún no ha podido avanzar. No ha podido avanzar. Y por eso repito ese verso inicial, Hechos 10:38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No solamente el Señor vino a traer salvación, amén, está claro, pero vino también a sacar a los oprimidos por el diablo, a libertar los oprimidos por el diablo, a esos espíritus que estamos hablando ahora, que vienen a obsesionar, a oprimir y a poseer a las personas. Por eso el Señor, tú te das cuenta cuando hacía ese proceso de sanidad, decía: tus pecados te son perdonados. Estaba tomando el control. Estaba tomando el control y sacando el espíritu inmundo, sacando el espíritu de enfermedad sobre las personas, porque tomaba el control. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guardarme, estar en santidad y tomar el control, reconocer que Cristo es el que vive en mí. ¿Cómo operan esos demonios? Los demonios operan, primero tenemos que tener claro que tienen una cabeza y son enviados totalmente y usados por Satanás. Claro. ¿Listo? Satanás no es omnipresente. Eso tiene que también quedar muy claro en nuestros corazones. Él porque son espíritus y él porque termina en algún momento sabiendo todas las estrategias de todo el mundo o las cosas que va a hacer en contra de las personas. Porque tiene a sus demonios que los enfila, los perfila y los envía para estar atacando a la humanidad entera. ¿Cuál es el plan perfecto del enemigo? Hacer que nos alejemos por completo de la palabra del Señor, de la presencia de Dios y que estemos aislados. ¿Qué hacen los espíritus seductores, que son los que en algún momento terminan seduciendo al espíritu para estar metidos en mentira y alejados de Dios? Que mire, tenemos y encontramos muchísimas personas que dicen: yo creo en Dios, y nosotros les preguntamos: ¿pero qué creen? ¿Le cree en Dios o le cree a Dios? Y le preguntamos a la gente: ¿qué cree de Dios? No, Dios es una luz, Dios es una energía, Dios está en el cielo, Dios es esta imagen, Dios es la estatua. Y uno dice: pero espera un poquito, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo cuál Dios? Muchos dicen: no, pero es que Dios es el mismo, Dios es uno solo, Dios es el mismo aquí y en cualquier lado y en cualquier credo. No, no es el mismo. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es la esencia? Y entonces esos espíritus seductores, ¿qué es lo que hacen? Seducen, manipulan nuestro espíritu y mantienen a la gente entenebrecida, enceguecida y sorda para que la palabra de Dios no llegue al corazón. Esa es una forma, por eso mucha gente dice: pero yo no hago más que predicarle y no entiende. Y por eso es que siempre les enseñamos y les decimos: ¿de qué nos tenemos que llenar? De la palabra de Dios. Nosotros no cambiamos personas, nosotros no transformamos vidas. Es la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que termina transformando a las personas. Por eso, como pastores, siempre les inculcamos y les decimos: por favor, haga su devocional, por favor, lea la palabra. Cuando vaya a evangelizar, no cuente su historia, cuente lo que la Biblia dice.
Hablemos sí desde nuestro testimonio, pero porque la palabra se manifestó en nosotros. Amén. El Así es. verbo se hizo carne. Jesucristo se sentó en el trono de nuestro corazón. No es lo mismo cuando les cuento que, ay, sí, yo fui y estaba orando y hice una cantidad de cosas cuando mi hijo se enfermó, a que yo venga y les manifieste y les cuente que el Espíritu Santo descendió, lo sanó, lo libertó, lo sanó, lo levantó. Eso es lo que Dios hace. Independiente de todo lo que yo haya hecho, mire, nosotros no hacemos nada más que buscar al Señor, el Señor es el que se glorifica, pero es la palabra, Él es el Espíritu que resucita, es el que viene y sopla aliento de vida, sopla de los cuatro vientos vida sobre la gente, pero es Él el que lo hace. Miremos lo que el Señor hizo con ese espíritu de enfermedad. Mire Enfermedad. lo que Dios dice con lo que habla, lo que el Señor Seductor. transforma con el espíritu, bueno, el seductor, ya, pero el espíritu de enfermedad. ¿Qué pasó con ese espíritu de enfermedad? ¿A dónde el Señor, qué fue dónde estuvo la mano poderosa del Señor allí? Y eso lo vemos ahí en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 10. Lucas 13, verso 10. Dice: y en uno de los sábados estaba enseñando en una de las sinagogas, y aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años, y estaba encorvada, y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Oiga, qué autoridad. Pero ¿será que esa autoridad la tenemos? ¿Será que esa autoridad realmente está en nosotros? ¿Será que podemos manejar esa autoridad? ¿Será que estamos llamados a tener esa autoridad? Pues si Cristo vive en mí, debo manifestarlo de alguna manera. Si Cristo vive en mí, debo manifestarlo de alguna manera. Escúcheme, ¿cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo combatió la enfermedad? Con la autoridad que sencillamente Él expresó, con la autoridad que Él trajo la autoridad. Mi hermano, Él trajo la autoridad y te la dio a ti y me la dio a mí. Él trajo la autoridad y te la dio a ti y me la dio a mí. Entonces, ese espíritu de enfermedad debe ser echado. ¿Cómo? Mire lo que hizo. Sencillamente con el poder del perdón. Oiga, qué fuerte eso. O sea, la enfermedad la puedo sacar con el perdón de los pecados. Pues es una llave muy interesante. La enfermedad fue deshecha por medio del perdón. Mujer, mire lo que le dijo, vuelvo y lo repito. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le puso las manos y al instante se enderezó, glorificaba a Dios. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en un sábado, dijo a la multitud: 6 días hay que trabajar y en el séptimo día hay que descansar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día sábado. El Señor entonces le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del establo en sábado y lo lleva al abrevadero? Oh, qué fuerte lo que le está diciendo ahí. El perdón de pecados no tiene nada que ver con la religiosidad. El perdonar los pecados, la sanidad viene sobre un cuerpo, sobre una persona que ha entendido el principio en el Señor y que tiene la autoridad y no la religiosidad. Fue fuerte esto, pastora. No es la religiosidad la que nos cambia nuestra vida. No es la religiosidad la que va a traer sobre nosotros paz. No es el estar congregándonos y creernos los únicos que podemos hacer o que somos los dueños de la franquicia del Señor. No, es el entender que el mismo Señor Jesucristo que perdonó los pecados de esta mujer y la sanó es el que vive en nosotros. ¿Cuál es mi intimidad con el Padre? De nada sirve que yo no tenga intimidad con el Señor. Hoy aprendí algo y recordaba algo. Mire, cuando siempre el Señor estuvo en el Espíritu. Y vemos apóstoles que decían: estaba en el Espíritu, estaba ahora en el Espíritu, estaba en el Espíritu. O dice: el Señor me llevó en el Espíritu y me mostró. Los profetas decían: el Señor me mostró en el Espíritu. ¿Dónde estaban esos hombres? ¿Qué grado de intimidad podían tener? Y creo que como iglesia, toda la iglesia en general, gran parte de esto lo hemos perdido. No hemos entendido que es metiéndonos en el Espíritu que podemos ver estas circunstancias. El Señor tomó el control del espíritu de enfermedad y lo sacó de esta mujer. Pero primero tuvo que haber roto su religiosidad, porque él, si la religiosidad de su pueblo decía que no podía sanarla el sábado. Eso decía la religiosidad. Y el mismo Señor lanzó un juicio contra ellos. Dijo: hipócritas, ustedes prefieren salvar el asno y no a las personas. Porque el asno les producía dinero. Qué fuerte eso.
El Señor cambiando la mentalidad. ¿Cómo puedo hacer que esa unción de sanidad venga sobre mí? Cambiando mi mentalidad, sacando la mentalidad religiosa y obrando en la autoridad de Dios. Amén. Pero mira que la clave está, tú hablabas ahí del perdón, sacando la religiosidad. Lo primero que tiene que pasar es que la religiosidad tiene que salir de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo segundo que tiene que, y normalmente una persona religiosa es juzgona por naturaleza. Si algunos de los que están conectados son juzgones, ojo, porque son religiosos, ojo. Entonces ahí es como que tiene que hacer un alto en el camino y decir, oiga, espéreme un poquito que me acaban de tirar un pedradón y me acaba de doler duro. Entonces es como que venga, yo, cuando normalmente somos juzgones, voltee la mano y cuestionémoslo nosotros. Bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y para dónde voy? Lo primero que tiene que pasar es que el amor se tiene que establecer en nosotros porque Dios es amor, pero la clave está en el perdón. Cuando nosotros amamos, fácilmente perdonamos. Cuando a las personas les cuesta perdonar, cuando no saben, no conocen, no tienen ni idea de qué es amar. Y pues si nosotros no tenemos ni idea de qué es amar, lamento decirles que no les ha alumbrado Cristo y que no conocemos a Dios, no se conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y sabiendo que Dios es amor, lo primero que nos alumbra a nosotros es el amor para poder perdonar y para poder estar bien con el prójimo. La clave para que el espíritu de enfermedad se vaya es perdonar y amar. Está fundamentalmente en eso. Los espíritus seductores, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando hablamos de espíritus seductores que tocan el espíritu de las personas, mi esposo, el apóstol acaba de decir algo importante, los apóstoles caminaban en el espíritu. El Señor Jesús caminaba en el Espíritu. El Señor Jesús iba y se retiraba y entraba en el Espíritu, lloraba y venía y recibía del Padre y venía y le decía a todos, yo hablo lo que el Padre me dijo que tengo que decir porque acabo de estar con el Padre. Y esa tiene que ser la verdadera comunión de todos nosotros, el poder decir que estamos con el Padre y que el Señor se glorifica y se manifiesta en nosotros y nos da las directrices claras, la palabra clara, el paso que tenemos que dar, si los negocios se deben hacer. Mira, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, Dios nos habla. ¿Cuál es el problema de los espíritus seductores? Que como aquí dice en 1 Timoteo 4:1, en los últimos tiempos, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora, se apostata de la fe. Y se escuchan espíritus engañadores. Ustedes prenden el Facebook y por todo lado está sonando de todo. Hay de todo, de todo. Y si nosotros no conocemos la palabra, si no estamos bien cimentados en la palabra, si no tenemos fundamento en la palabra, fácilmente nos pueden dar 3 vueltas y nos aterrizan o nos distorsionan el pensamiento o nos alejan de Dios. Nos dicen, es que Dios es un Dios que todo lo va a perdonar todo el tiempo. Eso no es cierto. Es que Dios es un Dios que no juzga. Eso no es cierto. La Biblia dice que Él es juez. Él es el que juzga. Dios es amor. Amén. Pero también es fuego consumidor. Pues el amor es que te da la oportunidad de arrepentirte, pero si no te arrepientes, lo siento. Sí. Lo siento, ahí no hay nada que hacer. Muchos creen que siguen pecando y siguen viviendo en su pecado y Dios los tiene que perdonar. Eso no es que los tenga que perdonar. Es que Él, por medio de la sangre de Cristo, nuestros pecados fueron lavados. Pero tú y yo tenemos que generar algo que se llama fruto digno de arrepentimiento. Él nos perdona, amén. Pero no podemos seguir en el pecado, porque si seguimos en el pecado no estamos asumiendo la verdadera postura de los hijos de Dios. El tener realmente perdón de Dios. Dice la palabra, el que más se le perdona, más ama. Más ama. Muchos dicen, ¿usted qué cree del Señor? Yo lo amo profundamente porque me perdonó muchísimo. Entonces, obviamente mi amor está encaminado a Él. Obviamente mi vida está destinada a Él para servirle, para honrarlo y para glorificarlo. En Apocalipsis 16:14 también habla de esos espíritus seductores. Y dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y por todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Y lo que sí, exacto. Dice, son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas. Wow, ¿señales qué? Prodigiosas. Oiga, ¿será que son espíritus que engañan? ¿Será que son espíritus que muestran? Porque la gente está buscando señales. Ay, pastor, yo quiero que, qué sé yo, que caiga oro del cielo. Bueno, amén, sí puede suceder eso, sí, está bien. Pero si va por la señal, mi amigo, ya perdió. Si vamos buscando al Señor por una señal, fácilmente podemos caer
en la doctrina de demonios. Fácilmente podemos caer en la manipulación, la seducción de las tinieblas. Mucha gente sigue buscando una señal. Busca al Señor por un milagro específico y si ese milagro no está, entonces reniega al Señor y no vuelve. Y no vuelve a conectarse con Dios. Y es lo contrario. Si Dios, un no de Dios también es una respuesta. Amén. Un no de Dios. Si Dios te dice no es, pues no, mi amigo. Pues no, punto. Es que yo quería, pues Señor, yo quiero casarme con quien tú quieras, Señor, pero que sea Juana. No, si usted le está diciendo al Señor que sea el Señor el que escoja, Dios le va a escoger. Así como el Señor mandó a su siervo a buscarle esposa, Abraham le mandó a su siervo a buscarle esposa a Isaac y se la buscó y la encontró y la trajo. Así mismo, si usted le dice, Señor, que seas tú, Él mismo lo va a hacer. Entonces, ¿qué tanto realmente estoy obedeciendo a lo que Dios me dice? ¿Qué tanto me estoy dejando seducir por las señales y por los grandes prodigios? También está en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9 al 10. Corre uno para atrás, ¿no? Así está el bien. Más cómodo así. Sí. Dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miren que este versículo me parece impresionante. Wow. Nosotros siempre les hemos dicho a ustedes dos cosas. La primera, no vivimos no comemos de dones, ni de señales. De señales. Mira, Dios hace obras maravillosas, milagros increíbles, Dios hace cosas espectaculares, pero yo creo que Dios termina manifestando todas esas cosas a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Ustedes saben exactamente, cada uno de ustedes saben cada cosa que Dios ha hecho en sus vidas. Y no salen a gritarlo a los cuatro vientos y amén, uno lo cuenta como testimonio, pero es más por el amor que Dios ha desatado en nosotros y porque yo tengo tan claro que Él es mi papá y que mi papá es maravilloso, mi papá Dios es lo mejor, mejor dicho, yo no necesito más de esto, con Él lo tengo todo. Entonces termino tan enamorada de Dios que cada señal que Él me da, cada milagro que hace es tan mío, tan único, tan personal. Hoy, por ejemplo, hubo un milagro increíble en mi casa, yo lloraba y lloraba y lloraba porque Dios es lindo, pero eso es como tan mío, tan hermoso que me afirma que Él es mi papá, Él es mi todo, Él es mi proveedor y lo que le pida me da. Y es como que tiene que ser eso, pero ¿saben qué es lo que te está pasando ahorita? Que se están levantando muchos a decir, yo soy el superapóstol, yo soy la superprofeta, yo soy la respuesta, yo soy la que, a mí es a la que Dios me usa, yo soy la que traigo los milagros, yo soy la que manifiesto. Ay, perdónenme, pero la cosa no es así, por ahí ya no perdió. Hay. Y lo más tremendo es que este 2 Tesalonicenses 2, 9 al 10, lo que termina mostrando es que dice que hacen muchos milagros y muchos prodigios y muchas señales, pero desde su iniquidad. Y por eso la segunda cosa que siempre les hemos enseñado es el testimonio de la familia habla de quién es realmente el que está impartiendo la palabra. Testimonio propio. ¿Quiénes son mis jueces? ¿Quiénes pueden decir realmente quién soy como persona? Mis hijos. ¿Quién puede decir realmente quién soy yo como persona? Mi esposo. Él puede decir perfectamente yo puedo decir de él quién es. Y entonces diría uno en algún momento, ay, pero yo siempre lo voy a guardar la espalda. Yo amo a Dios con todo mi corazón, que creo que en cosas no le guardaría la espalda a mi esposo si supiera que está haciendo algo mal y por congraciarme con la gente y le pido a Dios que nos guarde y nos cubra con su sangre preciosa y siempre les pedimos a ustedes los intercesores que nos mantengan en oración porque nosotros somos humanos común y corriente. Somos barro en las manos del Señor y necesitamos sus oraciones, necesitamos su respaldo, necesitamos que estén clamando por nosotros para que, así como nosotros clamamos por ustedes, porque somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Y la Biblia también dice que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Amén, y esto es algo que tiene que estar claro. Yo soy barro, el Señor es mi guía, yo lo necesito a Él, sin Él nada soy, tengo que depender de Él todo el tiempo.
y no estar en algún momento, como dice este segundo de Tesalonicenses 2, 9, 10, que dice Buscando que hacen señales. muchos milagros, que hacen muchos prodigios, que hacen muchísimas cosas, y dice que están preparando para la gran batalla, pero que dice que lo hacen desde su propia iniquidad, y hay que, desde su pecado, la iniquidad es el pecado, desde sus concupiscencias, desde sus pensamientos pervertidos, desde sus, porque yo puedo estar aquí sentada, pero mejor sabe Dios que, solo Dios sabe qué es lo que uno piensa y cómo es que está ahí con la mente así toda atrofiada y llena de inmundicia. Entonces, de verdad que tenemos que estar tan alineados con el cielo, que los que en algún momento estén ministrando la palabra y todo, de verdad, el testimonio, la vida, la familia, su fruto. Dice la Biblia que el que no es capaz de proveer para su casa es peor que un impío. Si yo me preocupara más por los demás, si no me preocupo por mi esposo, sería peor que una impía. Así es. Si mi esposo estuviera pendiente de todo el mundo y no se preocupara por mí o por sus Así hijos es. y su casa, peor que un impío. Así es. Antes de estar bendiciendo a otros, tiene que estar uno pendiente de su casa. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pero antes de usted estar bendiciendo a otras personas, preocúpese porque su esposa esté bien y sus hijos estén bien. Y la prioridad, en este caso les vengo a decir que tiene que ser la esposa o el Amén, esposo, amén, porque amén. con él es que yo duermo, con él es que yo vivo, mis hijos ya están en otro lado, mis hijos ya están en otra cosa, amén, yo soy pendiente de mis hijos y todo, pero mi prioridad es mi esposo, porque mis hijos ya alzaron vuelo y ya cogieron camino. Y a ustedes también, por algo estoy diciendo esto, bendito sea el Señor, ustedes también evalúense y la prioridad tiene que ser la persona con la que está con usted, la que camina con usted, la que le lava la ropita, la que se aguanta los ronquidos, la que está, todo eso, esa tiene que ser la prioridad. ¡Wow! Wow. Dios está hablando. Amén. Sí. Amén. Mira lo que un espíritu seductor puede hacer. Y recuerda que los espíritus seductores van por el espíritu de la gente. O sea, van a confundir el espíritu, a quitar, a robarles la fe. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Qué fuerte esto. Mire, es que las señales no son lo importante. Esta mujer no era de Dios, no estaba con Dios, no tenía nada que ver con Dios. Y sin embargo, estaba ahí ganando dinero. ¿Dónde está el enfoque del espíritu seductor? ¿Dónde está el enfoque del espíritu seductor? Hacer que tu espíritu se empobrezca, hacer que tu mentalidad de Dios se empobrezca. Hay muchos que están pensando que Dios es el que les va a dar casa, carro y beca. Y qué equivocado, mi hermano. Es que Dios va a dar lo que tú necesitas para desarrollar el llamado que necesitamos. Esa es la verdad. Esa es la verdad, mi amigo. Esa es la verdad. Recuerde que Jesucristo se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Pero eso es, como dice Romanos, a los que somos llamados conforme a su propósito, los que estamos en ese propósito de Dios. Y yo creo que aquí la casa del Padre está bajo el propósito de Dios, que cada persona está alineada al propósito perfecto de Dios. Entonces caminamos de acuerdo al favor de Dios y de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a lo que Él nos quiera dar y establecer. ¿Cómo entonces puedo manejar ese espíritu seductor? Como hizo Pablo, entendiendo que yo tengo la autoridad para reprenderlo, encontrándome discerniendo qué es lo que está diciendo. Mire, aquí el apóstol se da cuenta que esta niña tenía, en el libro de Hechos capítulo 16, verso 16, espíritu de adivinación. No dijo, ay, es una profeta. ¿Se da cuenta? Tuvo el discernimiento para entenderlo. ¿Cómo tuvo ese discernimiento? Pues por la conexión con el Espíritu Santo. Si yo no tengo conexión con el Espíritu Santo, fácilmente una señal me puede cambiar mi teología. Entonces mucha gente cree que la señal le cambió la teología. Entonces, ay no, ahora es todo lo que me diga este que fue el que un día me dijo alguna cosa y resulta que sí fue así lo que sucedió. No, mi amigo, por ahí no es. Por ahí no es. Es lo que decía la pastora, es cierto, el testimonio. Si no hay testimonio en mi vida, si no hay testimonio en mi hogar con mi esposa, si no hay testimonio con los demás, si no hay testimonio con las personas, si no hablan bien de mí, quiero decir que no tengo un buen testimonio. Y eso quiere decir, mi amigo, que tal vez lo que yo esté predicando sea solamente de dientes para afuera. Y ahí ya no podemos ir con este tipo de personas, porque si estas personas siguen predicando y siguen haciendo el mal, están buscando solamente un lucro. Esta mujer buscaba un lucro, tanto que el apóstol Pablo reprende el espíritu. Usted sigue leyendo todo el capítulo, reprende ese espíritu de adivinación, y el espíritu de adivinación se va. Ese espíritu seductor se va.
Y entonces la mujer ya no podía adivinar y los dueños de esta mujer, los que eran los que la tenían como esclava, pues los que estaban, los jefes de ella, se ponen bravísimos y forman todo un alboroto para que saquen a Pablo de la ciudad. Entonces, mire qué fuerte esto. El espíritu seductor busca engañarte para empobrecerte, busca engañarte para aprovecharse de ti, busca engañarte para generarte a ti opresión. Están los espíritus inmundos. Y entonces los espíritus inmundos son aquellos poderes demoníacos que atacan la naturaleza almática de los seres, de las personas, de todos nosotros. Las emociones. La naturaleza almática. Y entonces esos espíritus inmundos son los responsables de todo acto inmoral. Y quiero decirles algo, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, los actos inmorales se están dando de una forma tan fácil, tan fácil. Hay algo que se llama TikTok. Y yo les voy a hablar de eso. Resulta que en TikTok tú encuentras que al principio cuando yo entré ya estaba súper molesta porque eran entre más desnudas las mujeres, entre más desnudos los hombres y entre más groserías se dijeran mejor. Entonces yo muestré cómo hago para eliminar todo esto. Y entendí que había en TikTok también está totalmente como por clases, por etapas, por personas, tú buscas a quién seguir. Y cuando ya entendí eso, empecé a buscar las personas, entonces me metí en TikTok cristianos y empecé a buscar a los cristianos, empecé a seguir a la gente que da un mensaje de Dios, daba un mensaje de vida y no tanta basura como realmente esta red social, creo que es una red social, sí. muestra. Y entonces hay que ponerle límites, porque cuando hablamos de esos espíritus inmundos y demoníacos que buscan afectar el alma, una de las cosas que está haciendo que el alma sea afectada a través de la inmundicia son las redes sociales, y no solo TikTok, Facebook, Instagram. Cuando yo me pongo a mirar estas mujeres, abro comillas, o personas que son influencers, y cualquier bobada que se paran a decir y a ofrecer y a promocionar y a esto, y lo peor es las que le comen carreta y empiezan a seguir que porque, ay, se les marcó el estómago, se les marcó allí, hicieron tal ejercicio y empiezan a pegarse. Y entonces, bueno, listo, aprendieron el ejercicio, marca el vientre, pero ni las veo marcadas con el vientre, no les veo marcado el vientre, y a eso me refiero a los abdominales que hacen por los ejercicios, pero sí empiezan a seguirles cómo comen, cómo se visten, cómo se maquillan, cómo caminan, cómo es el marido, y es como que quiero vivir mi vida a través de ellas. Y cuando uno ve la inmundicia que cada una vive y lo desordenadas que están, y luego cómo corroboro que esa gente está loca. Perdón por lo que estoy diciendo, muchos de ellos están totalmente corridos. Cuando veo que empiezan a salir casos de que fulana de tal que era influencer cayó en depresión y está vuelta a una nada y está acabada. Y uno dice, suicidios, oiga, bueno, sí, una cantidad de cosas que pasan, y uno dice, y toda esta cantidad siguiendo lo que porque supuestamente era súper importante y enseñaba una cantidad de cosas, pero nada tiene que ver. Son espíritus que envuelven el alma, y al envolver el alma cautivan a las personas y las meten en inmundicia. Y cuando hablamos de inmundicia estamos hablando de actos inmorales que tienen que ver con la sexualidad y que tienen que ver con el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y al tocar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, recuerden que el Señor Jesús fue muy claro y dijo que tan solo con pensar ya habían adulterado. Así es. Imagínense cuando llega la ejecución, ¿qué termina pasando? Terrible. Entonces, si tan solo con pensar, ojo, hay que hacer un alto en el camino con ese tema. Y entonces empezamos a ver cómo a través de las redes sociales empiezan a venir tentaciones, pensamientos, deseos, una cantidad de cosas que nada tiene que ver con Dios, que nos está alejando de su presencia, que nos cautivan y nos enredan, y que en algún momento sí termina tomando el control por completo esos espíritus inmundos que nos alejan de Dios. ¿Y quiénes son los que pagan las consecuencias? Nuestros hijos. Todo lo que nosotros hacemos, recuerden que nuestros hijos son los que pagan las consecuencias de todo eso. Todo lo que yo vivo, porque el Señor fue claro y dijo, castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso dice Éxodo 20, capítulo 20, versículo 6.
Pero también dice, pero haré misericordia a millones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué bonito el Señor, porque ahí en ese Éxodo 20 está hablando de que hay millones que aman a Dios. Entonces ya no estamos hablando de un puñado pequeño, millones amarán a Dios, millones amamos a Dios, dentro de los que estamos conectados, millones amamos a Dios. Entonces buscamos agradar al Padre y hacer la voluntad del Señor. Por eso hay que repeler esos espíritus inmundos. Tengan cuidado con las redes sociales. Usemos las redes sociales con prudencia, no pierdan el tiempo ahí, y se lo estoy diciendo con autoridad. Yo creo que en eso ya, bendito sea Dios, hice todo eso a un lado. Cuando a veces entro a esta red social de la cual les estaba hablando, hace rato no lo hago, pero ya lo busco para evangelizar y para mandar un mensaje, pero ya ni siquiera volver a escucharlo. Ya no me gustan sus bobadas que salen. Es terrible lo que se mueve. No, nada que ver. Y me preocupan ver niñas de la iglesia, niñas de la Casa del Padre Vida, niños de la Casa del Padre Vida, ahora totalmente obsesionados con el tema y cada rato como subiendo videitos y haciendo cositas. Tengan cuidado, y ahí, aquí sí ya hablo de niños y niñas. Tengan cuidado los papás tienen que estar pendientes de eso, porque eso primero embrutece, segundo seduce, tercero terminan haciendo cosas que no tienen que hacer. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 1 dice, y después de llamar a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Qué fuerte esto y qué interesante. Él nos dio la autoridad. Ahora tomemos la autoridad. Yo tengo la autoridad, yo puedo controlar esos espíritus inmundos. ¿Cómo puedo controlar esos espíritus inmundos? Pues cuando llega la tentación diciéndole no, eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, si usted está siendo atacado, porque es que recuerde que ellos van a generar sobre su vida obsesión, van a generar sobre usted, sobre su vida opresión, posesión. O sea, todos los espíritus que acabamos de ver, los espíritus de seducción, los espíritus de enfermedad, los espíritus inmundos, van a generar sobre su vida obsesión, opresión y posesión. Entonces, ellos quieren llegar a todo eso. Empiezan lentamente a tener una influencia sobre usted, pero entonces le generan una obsesión, le generan la opresión porque tiene que caer ahí y le generan al final posesión. Qué fuerte esto. Eso quiere decir, mi amigo, que usted y yo tenemos que cuidarnos, estar con los ojos espirituales abiertos, entender y recobrar esa autoridad que nos fue dada, esa misión apostólica. El Señor dice, después de llamar a sus 12 discípulos, escúcheme, después de llamar a sus 12 apóstoles, usted está en una casa apostólica y profética. Usted tiene un llamado para poder sacar a la luz y sacar a su familia de las tinieblas, sacarlos de toda influencia, de toda obsesión, de toda opresión, de toda posesión de las tinieblas y de esos espíritus inmundos. Amén. Entonces, empecemos hoy a creer. ¿Cómo puedo entonces ser libre de esto? Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Vuelvo al libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, que fue con el que empezamos. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escúchame, llegó el tiempo de empezar a sacar a nuestra familia primero de la opresión de las tinieblas. Amén. ¿Qué es oprimir? Significa venir en contra, atar desde el exterior. Eso es oprimir. Oprimir, que no puede levantar la cabeza, que se siente devastado. Cuando encontramos gente pegada a un vicio, por ejemplo, empieza a oprimirlo, empieza a empujarlo, empieza la gente a desesperarse por ir a cometer o ir a enviciarse, ir a meterse otra vez en el vicio, en el juego, en la pornografía, en las drogas, bueno, infinidad de vicios que tiene ahora el mundo. Empieza a empujarlo. Ahí ya lo está oprimiendo, ahí lo está empujando a hacer lo que no tiene que hacer, ahí lo está empujando para controlarlo y quitar la gracia y la gloria que puede tener una persona, la paz que puede tener su casa y su familia. Eso es lo que empieza a hacer directamente las tinieblas. Primero, oprimir al ser humano. Lo otro que va a hacer es primero oprimir, después entrar a obsesionar. Y obsesionar, wow, que sí que es fuerte también, porque la Biblia nos muestra cómo gente tenía obsesión, y hay obsesiones con muchas cosas, consigo mismo. Usted encuentra al rey Saúl obsesionado consigo mismo, con quedar bien delante de todo el mundo. Un espíritu seductor lo tenía engañado allí, lo tenía engañado.
Eso es lo que sucede. A veces un espíritu inmundo lo obsesiona. Entonces la gente no solamente tiene el problema de un vicio, sino que se obsesiona, y se obsesiona incluso para involucrar a otros. Cuando una persona se obsesiona, involucra a los demás en sus vicios, involucra a los demás en su pecado, mete a los demás en su pecado. Una persona totalmente obsesionada con eso. Yo no sé si usted ha visto alguna vez una persona obsesionada con los deportes, por ejemplo. No estoy diciendo que ver deporte sea malo, pero si hay una obsesión en eso, también es un vicio. Y entonces él quiere meter a su casa, a su familia, desde el niño chiquito ya le pone el uniforme, ya lo obliga a ir, ya lo tiene que meter ahí y empieza a transmitirle eso de una manera obsesiva. Por eso se levantan aquellos que son las barras bravas, violentos, agresivos, en vez de disfrutar el deporte, de disfrutar lo que puede ser un partido de alguna otra actividad deportiva. Lo que hacen es que se enfrentan y generan muertes, generan riñas, generan pleitos. ¿Sí ve cómo una obsesión puede llevar ahí? ¿Cómo la opresión puede llevarnos a la obsesión? Y esa obsesión nos puede llevar también a la posesión. ¿Y qué es la posesión? Pues que tome totalmente el control de las personas. Y usted recuerda muy bien cómo el Señor se encuentra con el endemoniado gadareno, que ahí sencillamente estaba viviendo entre las tumbas, que estaba allí, que nadie lo podía controlar, que se la pasaba entre la muerte, que estaba metido entre la muerte. Eso es lo que hace cuando ya busca tener la posesión, llevarnos a la muerte. ¿Pueden los demonios afectar a los creyentes? Buena pregunta. Y entonces escúchenme bien, un verdadero creyente no puede ser poseído por un demonio, puesto que el Espíritu Santo no puede habitar al mismo tiempo con un espíritu inmundo. Ahora, un verdadero creyente, claro, comienzo eso es claro. Por ahí. A una persona que le ha alumbrado Cristo, que aceptó a Cristo Jesús en su corazón, que de verdad con todo su corazón creyó, se determinó a obedecer a Dios y entendió que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, ningún demonio lo puede afectar. Hay ataques, hay influencias en algún momento, hay cosas en algún momento, pero poseer como tal, no. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vosotros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual son de Dios. Un verdadero creyente siempre va a glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Aquí viene la segunda pregunta, y es la que te tienes que hacer tú y me tengo que hacer yo. ¿Soy verdadero creyente? ¿Ya me alumbró Cristo? ¿O llevo años sentada diciendo amén, levantando manos santas y brincoteando como cabra? Porque ¿cómo sabes que eres verdadero creyente? Porque glorificas a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Así es. Entonces eso tiene que quedar claro. Si aún no glorifico, aquí abajo lo tienes. Gracias. Si aún no glorifico al Señor con mi cuerpo y mi espíritu, no me ha alumbrado Cristo. Entonces, ¿cuál es la tarea hoy? Aquí no se trata de nacer de nuevo o no nacer de nuevo, que me alumbre Cristo, que la palabra sea viva y eficaz y llegue a mi corazón, porque es que ya me fue predicado, ya Cristo me llegó a mi corazón y a mi vida. Y entonces, cuéntenme, es que para unas cosas sí y para otras no. No le ha alumbrado, mijo, no le ha alumbrado. Y como no le ha alumbrado, pues hay que morirnos. La clave en todo esto está en que nos muramos a nosotros mismos, en que el yo quede totalmente enterrado y entendamos que ya no vivo yo, Cristo vive en mí y le obedezco o le obedezco, punto. Aquí no hay preguntas, aquí no hay para qué, aquí no hay por qué, aquí no hay sí o sí no, aquí es de, Señor, está bien. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Claudia Yamil le pregunta, ¿cómo así? Es muy sencillo. O sea, un verdadero creyente está lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no permite que entre nada allí. Pero un creyente sí puede ser influenciado por las tinieblas. Sí puede ser influenciado, engañado por las tinieblas. No puede haber posesión. Poseído como tal. Correcto, pero sí puede haber opresión. Sí puede haber obsesión. Mire qué fuerte eso. Puede ser engañado por las tinieblas para cometer cosas y seguir pecando. Sigue.
Cuando pertenecemos a Dios y hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios, no podemos pertenecer a Satanás Definitivamente y yo soy de eso, ser ¿no? llenados del Espíritu de Dios al mismo tiempo. Eso no puede pasar, eso nunca va a pasar. El Espíritu Santo no permanecerá en el mismo templo con Satanás. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, mis amores lindos. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma el control total de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro ser y de nuestro corazón, ahí habita Él. Que que estamos en proceso de transformación y que sale a la luz las cositas que en algún momento habían sido hábito en mi vida. Sí, pero para eso está el Espíritu Santo, para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, y Él es el que comienza a obrar en nosotros y comienza a sacar todas esas cositas para que simple y sencillamente seamos totalmente libres y salgamos de esa iniquidad y de todo lo que en algún momento había en nosotros que no venía de parte de Dios. Un ejemplo claro de esa, no de la posesión, sino de esa incidencia, de esa influencia del enemigo sobre una persona, está en el libro de Mateo capítulo 16, verso 23, cuando el Señor dice, pero el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y muchos dirían, es que Satanás lo tenía poseído. No, lo está influenciando. Porque él no está diciendo que estaba poseído, porque no lo liberó. Lo hubiera liberado. Sino estaba mostrando cómo Satanás influenciaba en ese momento a Pedro para hacer que Jesús desistiera de su misión de ir a la cruz. Amén. Cuando el enemigo, una forma así como natural y convencional que el enemigo ataca para que la gente en algún momento reniegue de Dios, y eso es no una posesión, sino una influencia. Ejemplo, cuando el enemigo empieza a oprimir a las personas en la parte económica, y al oprimir a las personas en la parte económica, cuando empiezan a evaluarse y como empiezan a salirse de casillas y a renegar y a pelear y a decir groserías y su vida se convierte en un conflicto, pues simple y sencillamente ahí están teniendo una opresión de parte del enemigo que está manifestando la carnalidad que hay en la gente, porque tú puedes estar muy arriado económicamente, muy alcanzado económicamente, pero si tú tienes tu plena confianza en Dios y sabes que Él es el Amén, hacedor amén, de milagros, amén. algo va a hacer. Va a No se suceder va a algo. acabar Así el día es. sin que el Señor se glorifique en tu vida. ¿De dónde? No tenemos ni idea, pero el Señor es el que va a usar. Pero eso pasa cuando tu plena confianza está en Dios y tu seguridad está en Dios. Eso es lo que Amén. tiene que ocurrir. Es lo que dice Efesios 4:27 y tiene que ver con esto. Ni deis lugar al diablo. ¿Quiénes somos los que abrimos la puerta para que el diablo venga y nos influencie? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Pero si yo tengo la conexión con Dios, si yo creo, la pastora estaba poniendo un caso específico, si yo tengo una necesidad económica, pues tengo que empezar a creer y orar y clamar y ver resultado de ello. Claro, trabajar, hacer lo que me corresponde hacer, pero voy a ver resultado y no tengo que ir a buscar ganancias honestas, no tengo que aceptar el soborno, no tengo que aceptar lo que las tinieblas quieren que acepte, porque así va a tener las tinieblas argumento legal para venirse contra mí. No puedo pelear contra las tinieblas, pero si yo realmente me he guardado, si yo realmente he hecho lo correcto, no puede influenciarme, no puede atacarme, no puede obsesionarme, no puede oprimirme, porque tengo en mi mano una carta de libertad, podríamos decirlo así. Me gusta eso porque la palabra, cuando habla ahí en Gálatas 5, habla del fruto del Espíritu y dice amor, paz, mansedumbre, benignidad, templanza, paciencia, dominio propio, fe. Creo que no me faltó ninguna. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra ello el enemigo no va a poder venir a causarte ni opresión, ni obsesión, ni posesión. Amén. La palabra nos enseña que, mire, escuchen, una persona que ha nacido de nuevo, su nombre automáticamente es escrito en el libro de la vida. Y escuchen este pedacito. Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y les voy a aclarar algo. Estar inscritos en el libro de la vida no es por obras. Estar inscritos en el libro de la vida es porque creí en Jesús. Automáticamente al creer en Jesús, tú te enamoras y lo primero que te resplandece es el amor de Dios. Y te enamoras de Jesús. Reconoces la inmundicia de la cual Dios nos sacó por su Hijo amado, que fue el amor manifiesto a plenitud en el universo entero, el haber entregado al Señor Jesucristo.
Reconocemos que nuestra vida era terrible y que tuvo que venir el Señor Jesús a nosotros, pero todo eso será por creer. Solamente hay que creer en mi corazón. Pero escúchenme, cuando creemos, automáticamente hay un cambio en nuestra vida. El gozo viene a nosotros, el cambio viene porque yo creí, le invité, Él entró, tomó el control. Automáticamente, mire, lo primero que Dios hizo en mi vida cuando yo acepté al Señor Jesucristo es que cambió mi tristeza en baile. Es que Él secó mis lágrimas porque yo, no siendo tan joven, había llorado mucho. Lloré mucho y el Señor sanó mi corazón y sacó mi tristeza, sacó mi llanto, sacó mi dolor, y el día que lo hizo lloré y 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 volví a llorar. Que después todo eso se convirtió en el gozo que solo el Señor coloca. Y ahí mi nombre quedó inscrito en el libro de la vida, y no, mis obras durante todos estos años no hicieron que se borraran, no. Lo que pasa es que yo creí. Y pese, mira, han pasado ya 28 años, ya 29 casi. Y en esos 29 años, simple y sencillamente, cada día creo más y creo más y creo más. O sea, yo y tú sabes de qué te estoy hablando, y todos sabemos de qué les estamos hablando. En la medida en que conocemos al Señor Jesús y vemos su gloria todos los días, vemos lo que Él hace en nosotros, cada paso que damos, más nos enamoramos del Señor. Y ya no hay cosas en las cuales podamos devolvernos y decir, no, hoy no sigo contigo. No, cada día lo amo más y cada Más día. O sea, es enamorados. que cada día, en cada paso que doy, me doy cuenta que si no camino con Él estoy perdida. Él es el único que me puede ayudar. Y en esta temporada en la que estamos viviendo y con todo lo que se está dando en el mundo entero, más se nos afirma que o camino con Él o... La verdad es esa. Y no estoy hablando de muerte, estoy hablando de que el único que me puede ayudar es Él. No encuentro solución en ninguna otra cosa. Amén. Amén. Bueno, yo creo que esto va a ser muy interesante. No alcanzamos con todo el tema, bastante nos queda todavía. Así que prepárese, en 8 días seguimos hablando de esto. En 8 días vamos a ahondar aún más de cómo voy a tratar con esas tinieblas, cómo voy a hacer que esas tinieblas puedan salir de mi vida.